de México. Historia de México no es nada complicado, sobre todo porque viene a partir de la Guerra de Independencia, su temario, y vienen algunos puntos muy específicos. Son 10 preguntas, a menos que vayan para la de humanidades. Son 12, pero como de usted, ninguno va para esa área, entonces son 10 preguntas. Entonces, aquí lo importante, esto aquí les voy a recalcar, igual los puntos, donde es muy importante que le tomen en consideración, tomando en cuenta también las preguntas, porque también les voy a mandar cuestionario de preguntas por examen. Eso también va a ser muy importante. O sea, preguntas generales, exámenes generales y también preguntas por materia. ¿Sale? Muy importante. Perfecto. Entonces, la historia de México comienza a partir de la Guerra de Independencia. Entonces, nosotros nada más hacemos una breve introducción, es decir, ¿qué es lo que pasa antes de esto, no? Antes de esto, pues tuvimos el periodo de las culturas que nosotros llamamos culturas prehispánicas, ajá, que fueron estas culturas que florecieron a partir del año 5000 antes de nuestra era, ¿no? O antes de Cristo, como quieran llamarlo, hasta el año de 1300, en este caso, perdón, 1452, ¿no? Nos vamos a empezar a tener ya contacto y a partir de ahí vamos a empezar a tener más contactos con la cultura española y con las culturas europeas. Entonces, estas épocas nosotros las podemos distinguir básicamente en 3 periodos. El periodo, en este caso, preclásico, ajá, nada más es como introducción, preclásico, clásico, ajá, y posclásico. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en el periodo preclásico? En el periodo preclásico es cuando realmente se funda las culturas prehispánicas con la cultura olmeca, que es la cultura madre. Después, en el periodo clásico, vamos a tener a los toltecas y a los teotihuacanos. Y en el periodo preclásico vamos a tener a los mayas y a los mexicas, ¿no? Entonces, estas son, digamos, las culturas que llegan a predominar el valle mesoamericano y que van a ir dejando su legado y que todavía lo tenemos cuando vamos a las pirámides, muchas de las palabras en náhuatl, muchas de las costumbres, palabras que nosotros ocupamos como aguacate, ¿no? Becate, en fin, jitomate, o tradiciones como el guajolote, vienen de estas culturas. Entonces, obviamente, vamos a estar muy compenetrados con estas culturas. Pero después, ustedes saben, vamos a tener el descubrimiento de América, bueno, como se le conoce como descubrimiento, en realidad es un encuentro de culturas y a partir de ese encuentro de culturas va a venir un periodo de colonización, como lo habíamos visto. Entonces vienen estas colonizaciones de las grandes potencias europeas aquí. Y uno de esos procesos que van a llegar, ¿no? De colonización va a ser, en este caso, la Nueva España, ¿no? Entonces, la Nueva España va a durar casi 300 años. También nosotros lo conocemos como la época colonial o la época novohispana. Y entonces, en esta época de la colonia, pues nosotros tuvimos momentos importantes, como por ejemplo tener un virrey, ¿no? O el virreinato, tener un virrey, tener la Real Hacienda, la Real Audiencia, ¿no? Tener los ayuntamientos, que el ayuntamiento fue la primera... Profe, Sí, se perdió la señal, ¿verdad, Armando? sí, ¿En sí, se dónde, perdió, profe. en dónde se Eh, perdió, Armando? Se perdió cuando empezó a hablar sobre la llegada de las nuevas colonizaciones. Ahí se Ah, empezó a trabar un poco y nada más escuchaban ciertos fragmentos. perdón, aquí voy a acercarme un poquito más al módem. Perfecto. Entonces, gracias, Armando. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente, cuando llegan los españoles, aquí nada más repito un poco, cuando llegan los españoles, que viene una etapa donde se van a imponer las instituciones europeas o la forma de gobernar de Europa. Entonces, una de esas formas va a ser el virreinato, ¿no? Entonces, el virreinato, vamos a tener a un virrey, que es el representante del rey, vamos a tener a la Real Hacienda, que es la que se encarga de los asuntos económicos, vamos a tener a la Real Audiencia,
que es la que se encarga de los elementos jurídicos. Vamos a tener los ayuntamientos, que son, en este caso, como lo que hoy serían las delegaciones o las alcaldías, es decir, son pequeñas estructuras donde se gobierna. Entonces, todo eso va a llegar con los españoles, se destruyen las ciudades prehispánicas y quedan estas nuevas formas, ¿no? Y también con ello va a llegar, por ejemplo, expresiones culturales como va a ser el barroco. Ajá. El barroco va a ser van a empezar a levantar catedrales, se van a empezar a crear ciudades nuevas con base a la arquitectura europea y obviamente tenemos a la catedral, ¿no? A la catedral metropolitana, que es, digamos, la quinta esencia del barroco y de la cultura novohispana. Pero también tuvimos personajes muy interesantes como Sor Juana, Sor Juana Inés de la Cruz, en este caso que ella era poeta y al mismo tiempo que monja, tenía un poco contradicción entre lo que ella hacía como escritura y su profesión. Entonces la reconocemos por su escritura de corte barroco, su poesía, ella también hizo teatro. Y en literatura la vamos a retomar un poquito. Y también el arte barroco va a ser un arte muy cargado, muy lleno de ornamentación. Si ustedes van a los pueblitos, por ejemplo, de Hidalgo, de Cuernavaca, o Cuernavaca, Morelos, eso se llama barroco. Hay un barroco español y hay un barroco también que se llama barroco indígena. Es decir, empiezan también los indígenas a llevar sus propias ideas a las ideas, en este caso, de Europa. Y eso se va a llamar, va a ser un proceso que se llama, muy interesante, que sigue funcionando, que se llama sincretismo. El sincretismo es esta fusión entre lo indígena y lo español. En este caso, por ejemplo, se traen animales de carga que aquí no existían. Por ejemplo, aquí ninguna de las culturas que mencionamos, ni la olmeca, ni la maya, ni la mexica, utilizaban la rueda. La conocían, claro, pero no la usaban. ¿Por qué no lo usaban o su uso era extremadamente limitado? Pues porque no tenían animales de carga, es decir, no había caballos, no había elefantes, no había camellos, o sea, no había nada con que poder utilizar aquí la rueda, entonces no se utilizaba. Todos esos animales llegan, ¿no? Acá. ¿Qué otras cosas llegan? Por ejemplo, llegan alimentos como la leche o el trigo, que aquí no existían, entonces van a llegar aquí y se van a combinar con productos que no había en Europa, por ejemplo, o no se conocía tanto en Europa, como el chocolate, ¿no? El maíz sí se conocía en Europa, pero no se comía hasta la fecha. En Europa no se consume mucho el maíz, pero lo utilizan para combustible, ¿no? Pero el chocolate, por ejemplo, el chile, el aguacate, entonces comienzan a fusionarse las cocinas. Entonces, un ejemplo de sincretismo básico, por ejemplo, serían los tamales. ¿Mm? Los tamales es el clásico ejemplo, es decir, la masa de maíz, ¿no? Con la carne, ¿no? Que viene de Europa. Entonces, por ejemplo, este es el atole, ¿no? También champurrado. Entonces, el maíz, en este caso de América, con, en este caso, la leche que viene de Europa, porque aquí no había vacas, ni tampoco había cabras, ni tampoco había cerdos. Entonces, ese tipo de cosas se fundan y se llaman secretismo. Pero una de las cosas que nos va a dejar el virreinato esos 300 años, pues va a ser básicamente la cuestión del pensamiento incluso religioso, ¿no? Entonces, a nivel religioso, América va a vivir una etapa que se va a llamar la evangelización. Y la evangelización es traspasar, en este caso, las ideas religiosas de los indígenas nativos americanos que tenían sus dioses, Huitzilopochtli, Tlaloc, en fin, Quetzalcóatl, en fin, todas estas deidades prehispánicas se van a cambiar por el Dios cristiano, ¿no? Entonces, ese proceso de evangelización va a crear, por ejemplo, que sean con métodos a veces muy fuertes, a veces de golpeo, o sea, golpearlos, matar,
incluso a los mismos indígenas, o a veces con educación, ¿no? Es decir, educándolos. Y en ese proceso, por ejemplo, es que se empiezan a fusionar las palabras del español, se empiezan a fusionar algunas palabras al náhuatl y viceversa del náhuatl, ¿no? Retoma algunas del español. Entonces, este sincretismo también nos va a hacer llevar, por ejemplo, a cuestiones como la adoración de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. ¿Por qué? Porque es una adoración que viene desde la época prehispánica. Bueno, en la época prehispánica, ajá, teníamos una deidad, digamos que la deidad más importante era, en este caso, Tonantzin. Tonantzin, en este caso, era para los mexicas, ¿no? Era un conjunto de diosas. Ajá, Tonantzin. Tonantzin, ajá. Era un conjunto de diosas, es decir, no era una diosa, nada más. Era un conjunto de diosas. Y entre ellas estaba la diosa de la fertilidad, la diosa de la vid, la diosa del agua, ¿no? De la diosa de la creación, la diosa madre, en fin. Entonces eran muchas diosas las que juntaban a esta deidad llamada Tonantzin. Entonces, su templo de Tonantzin estaba en lo que hoy conocemos como el Cerro del Tepeyac. Cuando llegan los españoles, una de las cosas que hacen es destruir estos templos porque los consideran blasfemia, ¿no? Entonces destruyen estos templos y traen aquí, se da, por ejemplo, destruyen el templo de Tonantzin, de estas diosas, y aquí mismo crean el mito de la Virgen de Guadalupe, y bueno, viene la cuestión de la aparición y de todo ese asunto que no me meto con sus creencias religiosas, ustedes crean lo que ustedes consideren, pero históricamente era un método que utilizaban los europeos para poder adentrarse a las culturas que conquistaban, es decir, traer imágenes que se parecieran a la gente de aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí eran morenos, entonces traen una virgen de color moreno y, en fin, comienza la adoración de la Virgen Guadalupe. Entonces, esa forma, y aquí con esto acabamos esta introducción, esa forma de imponernos cosas en la colonia, eso tiene un nombre que Octavio Paz tiene un libro que se llama El laberinto de la soledad, muy interesante, que le denomina la chingada, ¿no? Entonces, la chingada es una cuestión como de orfandad, es decir, somos huérfanos, ¿no? Entonces, al ser huérfanos, por ejemplo, de una identidad nacional, de una identidad política que nos es quitada, entonces esta palabra designa ese estado de orfandad, ¿no? Y de ser huérfanos de manera constante, de no tener a la madre, ¿no? Presente. Entonces, por eso, las dos grandes celebraciones en México más importantes, una es el Día de las Madres y otra es el Día de la Virgen, ¿no? Porque se celebran a estas dos madres que finalmente nos fueron arrebatadas aquí con este templo, ¿no? Cuando se quita esto y se impone una nueva deidad. Entonces, si se fijan, hasta la fecha seguimos trayendo este asunto, hasta la fecha lo decimos, la palabra chingar es una palabra muy tan común para nosotros, bueno, ese es su origen, ¿no? De ahí. Entonces, obviamente, la independencia va a darse en los años estos que veíamos de la ilustración. Entonces, ¿se acuerdan que cuando veíamos la ilustración, veíamos cómo estaba todo este movimiento basado en la fe, no, perdón, en la razón y en la libertad, ¿no? Que eran los elementos que luchaban contra la fe, ¿no? Y peleaban también contra las monarquías. Entonces, ¿se acuerdan que este movimiento de la Ilustración es un movimiento burgués de la burguesía que va a dar como resultado que se vengan y se realicen las revoluciones, como la Revolución de Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, ¿no? Todo esto es consecuencia de la Ilustración. Entonces, obviamente la Ilustración va a ser un gran impacto, va a tener un gran impacto en las colonias españolas. Y entonces, al mismo tiempo que en España, el rey de España, ¿no? Desde Carlos IV hasta Fernando VII,
que es el rey que estaba cuando viene la independencia, eran reyes que estaban en procesos de decadencia, en este caso, hacia el interior. Ahora, ¿por qué estaban en decadencia? Bueno, pues pasó algo muy curioso. Uno podría pensar que el tener estos territorios a España, por ejemplo, le iba a convenir. Al contrario, o sea, España llegó a ser una potencia, pero no la potencia grande que estaba destinada a ser con la inmensa cantidad de territorio que tuvo. ¿Por qué? Porque hizo algo terrible, ¿no? Los españoles cometieron un gran error. España estaba acá y acá estaba América. Entonces, lo que hicieron los españoles fue traerse todo el oro que había aquí, ¿no? Traerse todo el oro a España. Y los indígenas que estaban acá, ¿no? Los explotaron de una manera Si terrible. me escucha, profe, se le está trabando otra vez. ¿Se está trabando ahí? A ver, aquí estoy Ahí acercando. está, profe. Ahí Ahí estoy ya. está. Ey, Perdón, sí, sí, aquí ya me salió el letrerito de que se pone inestable de repente. sí. Sí, Se gracias por... quedó, se Dime. quedó hasta que estaba diciendo que México Ujú. no fue destinada a ser la gran potencia por las peleas de territorio que tuvo con Estados Unidos. Ok, perfecto. Entonces, más bien me refería la potencia que no estuvo, que no logró ser la gran potencia, fuera España, ¿no? España no llegó a ser la gran potencia por el sentido de que desaprovechó dos cosas. Por un lado, y aquí me quedé en esto, aquí, aquí me regreso, ¿no? Aquí está España y aquí está América. Es que España se trajo el oro que estaba en América, se lo trajo a España, ¿no? Se lo trajo aquí. Y esto provocó que la gente simplemente dejara de trabajar, dejara de producir riqueza. ¿Por qué? Porque ya tenían oro. Y el oro en ese momento era la máxima creación de riqueza. Entonces, sí, tenían mucho oro, pero nadie trabajaba. Entonces, nadie producía cerveza, nadie hacía sillas, nadie hacía clavos, nadie iba a cazar, ¿no? Pero tenían oro. Después de ese oro, no podía comprar absolutamente nada. ¿Por qué? Pues obviamente, pues porque no había quien produjera las cosas, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes errores que tiene España. Y el segundo gran error que comete España es el asunto de que a los indígenas americanos, ¿no? En este caso, a los indios americanos, pues los mata, ¿no? Los mata como, los mata sobreexplotándolos, porque los pone a trabajar horas intensas, ¿no? Los explotan, se enferman de enfermedades que no tenían, en este caso, cómo sanar, y entonces empiezan a morir, por ejemplo, de viruela, ¿no? De cosas así, empiezan a morir. Entonces, para que tengan una idea, en 100 años de la conquista habían muerto casi, al mismo tiempo también casi 100 millones de indígenas. O sea, 1 millón de indígenas por año, ¿no? O sea, fue una muerte increíble. Entonces, eso hace que España, pues en lugar de tener riqueza, pues más bien tenga problemas, ¿no? Entonces, esos son los antecedentes externos. ¿Cuáles son los antecedentes internos? Los antecedentes internos es que aquí hubo una mezcla de razas, pero ojo, esa mezcla de razas que hubo, que se llama mestizaje, el mestizaje va a ser, digamos, va a ser importante hasta el momento de la independencia. O sea, el mestizaje va a ser muy paulatino. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en el mestizaje, tenemos, por ejemplo, españoles. Los españoles que venían aquí a América se llamaban peninsulares, pues, de la península, ¿no? Ibérica. Luego, los hijos de españoles, pero que nacían aquí en México, bueno, en la Nueva España en ese momento, se llamaban criollos. Entonces, tenían padres españoles, pero habían nacido en América. Esos eran los criollos. Y luego tenemos los indígenas con los españoles, y esos son los mestizos. Esos son los mestizos.
Y entonces, de ahí vamos a tener una serie de combinaciones, muchas combinaciones. Vamos a tener vamos, a los negros con indígenas, ¿no? O negros con españoles, que son mulatos, en fin. Y eso es lo que se llama las castas. Entonces vamos a tener muchos tipos de castas, muchos, como veintitantos tipos. Entonces, esto va a ser, el grupo más importante de aquí va a ser los criollos. Lo vuelvo a repetir, los hijos de españoles nacidos en América. ¿Por qué? Porque ellos van a empezar a reclamar, en este caso, sus necesidades, sus propios espacios. Y dicen, nosotros somos hijos de españoles, pero ya no queremos que los españoles nos dominen. O sea, queremos nosotros gobernar. Entonces, obviamente, este es un problema, porque, bueno, el rey mandaba a sus encargados, que eran españoles, pero los criollos dicen, ya no queremos que nos manden a otros, queremos nosotros gobernarlos. Entonces, es esto, ¿no? Una creciente conciencia nacional, es decir, comienza a haber esta necesidad de gobernarse a ellos mismos, ¿no? Los criollos. Ojo, esto es bien importante. Y entonces, obviamente, los criollos van a empezar a protestar y van a empezar a leer a los ilustrados y ellos básicamente van a querer hacer exactamente lo que hicieron los burgueses acá, lo van a hacer ahora acá, los criollos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, ellos, por ejemplo, Hidalgo, Morelos, Allende, José Ortiz de Domínguez, todos los héroes que conocemos de la Revolución, todos son criollos, ¿no? Va a ser hasta el final de la independencia, cuando llegue Vicente Guerrero, y él va a ser mestizo. Hasta ahí va a haber un mestizo. Antes eran criollos. Y entonces, ¿qué es lo que hace que surja, en este caso, ya el movimiento de independencia en 1810, o sea, que explote? Pues va a ser que Napoleón invade España, ajá, sacan al rey, a Fernando VII, y Napoleón pone a su hermano, que se llama Pepe Botella. Entonces, los criollos dicen, como en España no hay un rey legítimo, ¿no? No hay un rey legítimo, entonces vamos a reclamar nosotros el reino, ¿no? Entonces llega su gran momento. Dicen, ahora nos toca a nosotros y entonces está ya la independencia. Ahora, esto es importante porque esta es pregunta de examen. ¿Quiénes son los caudillos en este caso de la independencia? Bueno, el principal caudillo que nosotros conocemos pues es Miguel Hidalgo, ¿no? Esta es como la primer gran camada. Estos son los conspiradores primero, ¿no? Miguel Hidalgo, Allende, ¿no? Josefa y estos, digamos, son la parte inicial, ¿no? Aquí le faltaría Aldama, ¿no? Son los cuatro principales, son los con los que comienza el proceso de independencia. Obviamente, con ellos comienza la lucha armada. 2 años antes habíamos tenido, por ejemplo, a Talamantes, que él era como una especie de ideólogo, ¿no? Que él fue el que empezó a planear todo este proceso. Profe, se le está trabando otra vez. ¿Otra vez ahí? A ver. Y por más que Sí, tengo aquí el modem cerquita, yo creo que es el internet, ¿no? Como la línea. Voy a mañana a buscar otra línea. Déjame ver si es la línea. Espérame. Me quedé en donde. ¿Dónde se trabó? estaba hablando sobre los tres primeros más Aldama dando a otro, a un cuarto. A ver, ahí ya me conecté de nuevo y ahí me lo marca que sí está fuerte la red. A ver, vamos a estar con esto. Muy bien. Entonces, los conspiradores primero es Miguel Hidalgo, Allende, Almada y José Ortiz de Domínguez. Son los primeros conspiradores. Todos ellos son criollos. Ojo, todos ellos son criollos. Ajá, todos ellos. Entonces, esta figura que ven, por ejemplo, de Hidalgo, ajá, aquí, en realidad ese no es el Hidalgo que en realidad que participó. Esta es la imagen que hace Maximiliano de Habsburgo de su doctor. Entonces, porque necesitaban la figura del héroe y como no había nadie
de los que empezaron, que sobrevivieron, que hubieron visto a este Hidalgo, entonces lo toman, Maximiliano toma a su doctor y lo manda a pintar y lo hacen pasar por Miguel Hidalgo, digamos, son de esas cosas de la historia que como pequeñas trampas, ¿no? Que son ahí. Entonces, ese Hidalgo en realidad no existió, ¿no? No sabemos cómo era, en realidad. Hay narraciones, pero no sabemos cómo era. Entonces, esta es la primera etapa y a estos los matan, ¿no? Y los ponen en sus cabezas y los ponen a exhibir ahí. Luego va la segunda etapa, que es la etapa de digamos, eh, el proceso intelectual. Es decir, este es el momento armado, ¿no? Entonces ya sabemos todos la historia de que estaban en la conspiración y algo, el 15 de septiembre, que no el 16, el 15 de septiembre, toca la campana, pero al revés, toca la campana el 16 a las 5 de la mañana y se le viene el levantamiento, en fin, ¿no? 16 de septiembre. Lo celebramos el 15 por una tradición que viene desde Santa Ana, que ya como comenzaba la fiesta a una noche antes, entonces se quedó la fiesta el 15, ¿no? En la noche. Pero en realidad es el 16, cuando a las 5 de la mañana, cuando Hidalgo comienza con su movimiento. Entonces, esto es armado. Este segundo movimiento es Hidalgo, es Morelos. Entonces, Morelos, ojo, pregunta de examen, Morelos redacta lo que se llama los sentimientos, sentimientos de la nación. Todos los sentimientos de la nación es un texto donde ya Morelos pone por primera vez la intención de que la Nueva España ya no sea gobernada por un rey, ¿no? Entonces, pero todavía no habla de independencia. O sea, comienza un poco a coquetear con la idea, pero aún así, no. Entonces, después hace un congreso, el Congreso de Apatzingán y el Congreso de Chilpancingo, y finalmente es asesinado, ¿no? Ahora, este es muy importante, este es súper importante esta cosa. Luego viene una etapa que se llama etapa de resistencia. Entonces, la etapa de resistencia va a estar dominada, porque esto se los preguntan mucho en el examen, mucho. ¿Cuál es la etapa de resistencia? Que va a estar aquí, Almada, Abasolo, Mariano Jiménez, los hermanos Galeana, ¿no? Y López Rayón. Digamos que esa es la etapa donde vienen estos héroes, que usualmente no escuchamos tanto de ellos, pero son importantes, ¿no? Guadalupe Victoria, va a ser criollo, y el único, bueno, de aquí ninguno, de todos los que están aquí, ninguno es mestizo, todos son criollos. Pero él, y esta es otra pregunta examen, ¿quién es el creador de la idea de la independencia en México? Va a ser este es español, Francisco Javier Mina. Entonces, Francisco Javier Mina llega de España y entonces él dice que Nueva España debe ya ser libre, ¿no? Como Estados Unidos se liberó de Inglaterra, Nueva España debe de ser independiente de España. Entonces, él es el de la idea, ¿no? Después estos, Bravo y Matamoros, iban a ser héroes, incluso van a ser presidentes. Estos tres van a ser presidentes ya de cuando México está independiente. Pero estos son los importantes, ¿no? Aldama, Abasolo, Jiménez, los hermanos Galeana y López Rayón, ¿no? Entonces, a veces se los ponen ahí como escondidos, pero bueno, ojo, esos son los principales. Entonces, obviamente, la consumación de la independencia se va a llevar a cabo ya pasan dos cosas. Primero, en España regresa el rey, o sea, cae Napoleón y regresa el rey, Fernando VII. Pero en España ya estaban tan bien con Pepe Botella, con el hermano de Napoleón, que vuelven a sacar a Fernando VII y volvemos a estar otra vez en una etapa inicial. Y entonces es cuando los dos ejércitos, aquí déjame ver si está aquí adelante, los dos ejércitos que se enfrentaban, que era el ejército de los insurgentes de Guerrero, ojo, aquí está, Guerrero, este es
este es el mestizo. Vean hasta dónde aparece un mestizo. Y aquí ya estamos hablando de 1821, o sea, 11 años después. Guerrero es el jefe de los rebeldes y Iturbide es el jefe de los realistas, ¿no? Del ejército del rey. Pero como ya no hay rey otra vez, entonces Iturbide ve la manera, dice, es mi chance, ¿no? Y él es, en este caso, criollo, ¿no? Y entonces ve la manera de gobernar. Entonces pacta con Guerrero, ¿no? Este es el abrazo, ¿no? Aquí donde están abrazando, en este caso aquí está Guerrero, ¿no? Este es Guerrero, de acá, y este es Iturbide. Y entonces, en este caso, pactan y crean el ejército trigarante, ¿no? Entonces, ¿cuál es las tres garantías, en este caso, que ponen ellos? Es esto, ¿no? Independencia, religión y unión. Son las tres garantías. Y una vez, en este caso, para poder luchar juntos con el ejército trigarante, las tres garantías, ojo, importantísimo, firman el plan de Iguala. El plan de Iguala es el plan realmente con el que nace México, ¿no? Entonces, esto es así como el gran plan, el plan primero, o sea, el plan más importante que va a existir. Con ese nace México. Entonces, el virrey, ¿no? Termina firmando unos tratados, los tratados de Córdoba, y se va el virrey y México queda independiente. Y entonces, una vez que quede independiente, México va a pasar de 1821, que se logra la independencia, hasta 1824. Van a pasar estos años para que, en este caso, México logre tener a un solo presidente. En ese momento hay, digamos, una gran inestabilidad, ¿no? Es decir, está todo confuso, todo complicado. Acaba de nacer un país y entonces se están peleando entre ellos por ver quién gobierna, quién hace las cosas. En fin. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Iturbide, que aquí lo vemos entrando, ¿sí saben dónde es esta esquina? Esta esquina es donde esto es lo que es, esta de aquí, este edificio que se ve acá atrás, es la Torre Latino. Ajá, esto es la Torre Latino. Aquí había, ¿Es Paseo de la Reforma? no, es Madero. Esta es la calle de Madero. Ah, ok. Ajá, que es la calle que se conocía de Plateros, así se le llamaba, la calle de Plateros. Entonces, se va a llamar Madero porque un día Pancho Villa, cuando entra a la Ciudad de México, él admiraba a Madero, que ya había muerto, y entonces pide que le den unas escaleras, una tabla, se sube y clava en la esquina una tabla donde dice calle de Madero. Él la bautiza como la calle de Madero, ¿no? Pancho Villa. Pero antes se llamaba la calle de Plateros porque ahí se trabajaba la platería, ¿no? Toda la platería de México. Ya ven que ahí están los centros joyeros y venden muchas piezas de oro y todo ese asunto, pues, sigue el negocio, ¿no? Pero sí, esta es la Torre Latino, aquí está. Y este que está aquí, este es el convento de los franciscanos, que está acá, ¿no? Y este que estaría aquí, este que se ve aquí, este es lo que es el Sambors de los azulejos, el que está aquí. Y aquí en este cachito, aquí está el Banco de México. Ahí para cuando vuelvan a ir, ahí vean que ahí hubo un arco, ¿no? Ahí estaba el arco. Incluso hay una pequeña placa, ¿no? Que dice que ahí estaba ese arco, ¿no? Pasaban ahí. Y esto es, aquí está, bueno, si se van para acá, ahí está la Alameda, de este lado. Todo esto acá atrás, que estaría acá atrás, sería la Alameda. Y aquí están los edificios estos de aquí hay otro, aquí hay un Sears, ¿no? O hay un Sears, y en fin. Entonces, Iturbide, en lo que se ponen de acuerdo quién va a gobernar, entonces él toma el poder. Entonces se había formado una especie de junta de gobierno, pero Iturbide decide tomar el poder y se declara emperador, ¿no? El emperador Iturbide. Entonces, obviamente, el emperador Iturbide va a empieza mal, ¿no? Porque es decir, si no quieren tener monarquías, aquí con regresando a llamarse emperador, pues obviamente comienza mal
¿no? Al principio va a tener cierto apoyo, pero poco a poco lo van a empezar a quitar. Entonces, porque a los jefes militares que lucharon, pues no les conviene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso el Imperio de Iturbide? Ojo, ahorita les marco cuáles son las dos que les pregunté. Primero empieza en el 21, ¿sí? Crea la Orden de los Caballeros de Guadalupe, es decir, una orden militar que después va a desaparecer porque obviamente viola los preceptos va a violar los preceptos de la Constitución con Juárez, ¿no? Esto es lo que les preguntan en su examen. Ajá. Esto desconoce la Constitución de Apatzingán de Morelos, que había quedado como guía después de la caída de los españoles. Queda como eso, él la desconoce, ¿no? Se nombra emperador, ¿no? Hay una crisis financiera, pues sí, pues no hay dinero después de la guerra, ¿no? Y esto, ¿no? Muy importante. Esta es otra pregunta de examen, ¿no? Disuelve el Congreso y se convierte ya en un emperador absoluto, es decir, ya no tiene ningún contrapeso. Y obviamente comienza a pedir mucho dinero, lo cual le quita influencia. ¿Por qué? Porque los del dinero dicen, pues no te vamos a prestar si no tienes garantías, ¿no? Entonces, eso finalmente va a hacer que caiga, en este caso, México, y va a llegar la etapa independiente. Entonces, cae Iturbide, ¿no? Cae Iturbide en el 24 con, ojo, muy interesante, con el plan de Casamata, ajá, el plan de Casamata, y muy interesante porque el que encabeza ese levantamiento es el que después va a ser 11 veces presidente, que va a ser Antonio López de Santana, ¿no? Entonces es el que quita al emperador. O sea, eso es como de las paradojas, ¿no? Y entonces, una vez que México tiene su primera constitución, que esta es una copia, se nombra como presidente a él, que es Guadalupe, ajá, Guadalupe Victoria, que no se llamaba así, no se llamaba Guadalupe Victoria, tenía otro nombre totalmente diferente. Se hace llamar Guadalupe Victoria por la Virgen de Guadalupe y por la victoria que él consideraba, él representaba para el movimiento de la independencia. Entonces, él es el primer presidente de México, ¿no? Ahora, aquí es cuando se le pone el nombre de México, ajá, es Estados Unidos Mexicanos. Este es el nombre oficial. Primero porque se copia de los Estados Unidos de América, ¿no? Y se le pone mexicanos. ¿Por qué mexicanos? Pues porque viene de Mexica, ¿no? De Mexica. Y Mexica, ¿se acuerdan lo que decíamos que significaba México? Significa el ombligo, ajá, el ombligo de la luna, ¿no? Entonces hay un regreso al origen prehispánico. De ahí viene México. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregarle aquí a este punto? No, profe. ¿No? Perfecto. Carla, no, nada. Emilio, nada. Perfecto, muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos el primer presidente, va a pasar, esto no nos interesa mucho, esto sí. Él va a empezar algo muy importante, que es lo que después va a considerarse como, ¿se acuerdan que vimos en Historia Universal? Que fue la guerra durante todo el siglo XIX, que van a ser las guerras entre conservadores y liberales. Y entonces esa cuestión de siempre estar peleando conservadores y liberales, pues iba a ser muy complicado y se va a reproducir en todos los lugares. En México no va a ser excepción. Entonces, México vamos a tener dos grupos. Los liberales, ajá, hay aquí, los liberales y los conservadores. Pero los liberales aquí son federalistas, mientras que los conservadores, por su naturaleza, es centralista. Y esta va a ser la pelea de todo el siglo XIX. Y vean, ahora si ustedes escuchan conferencias de AMLO, pues, por ejemplo, sigue hablando con este lenguaje, es que los conservadores, porque en realidad sigue teniendo las mismas características. O sea, no ha cambiado. O sea, no es casual que AMLO lo comente, pues porque la cosa sigue muy parecida, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? Los liberales, en este caso, tienen la influencia totalmente de Estados Unidos,
¿no? Incluso por eso el nombre de Estados Unidos mexicanos. Ellos fundan una logia, es decir, no había partidos políticos como el PRI, el PAN, el PRD, Morena, no existían. Existían unas organizaciones casi secretas, ¿no? Pero eran casi secretas porque en realidad todo el mundo sabía quién era quién, que se llamaban logias. Y las logias eran grupos de hombres que se reunían así en salones a discutir sobre política, y entonces existían dos, la logia yorquina y la logia escocesa. La logia yorquina, pues obviamente era la liberal, pues desde el nombre de York, ¿no? Y la logia escocesa eran los conservadores, porque obviamente viene de Europa su influencia. Entonces, obviamente, ojo, esta es pregunta de examen, los liberales van a tener un periódico donde tienen sus ideas, que se llama El Águila Mexicana. Ojo, importantísima, esta es pregunta de examen. Y los centralistas van a tener un periódico que se llama El Sol de México, que no es el mismo de ahora, son dos cosas diferentes. Este es otro Sol de México. Entonces, pero el Águila Mexicana es el periódico liberal. Y obviamente los federalistas, por el mismo nombre federal, ellos proclaman que el país, por ejemplo, México, que era muy grande, era así todo esto, Yucatán y toda esta parte de que tenemos de Estados Unidos, ¿no? Ahí donde andaba en Denver, era una parte fue de México, Denver no, pero sí abajito, incluso ahí está un poco la matanzas que hicieron de indígenas, pero obviamente ellos consideraban que cada estado, ajá, los federales, tenía que tener a su propio gobernador, su propia Cámara de Diputados y su propio Poder Judicial, como es ahora, ¿no? Cada estado tiene un gobernador, tiene un congreso y tiene su propio Poder Judicial. Eso se llama pacto federal. Pacto federal es que cada estado es independiente, pero pactan estar juntos. Entonces, es la unión de los estados. Entonces, por ejemplo, Coahuila dice, yo quiero ser parte de México, pues me uno, ¿no? Y tengo un presidente federal y lo respeto, pero yo tengo mi gobernador, ¿no? Entonces, eso se llaman pactos federales, que la mayoría de los países lo tienen, como Estados Unidos, la mayoría de América. Los centralistas, perdón, quieren que sea una república central, es decir, que todo el territorio, ajá, todo el territorio sea gobernado desde el centro y que no haya gobernadores, solamente haya como especie de virreyes, un poco como lo que tenía España, ¿no? Virreyes, y que no gobiernen allá, solamente se gobierne desde. Obviamente esto va a ser un gran problema, porque, por ejemplo, cuando va a haber un momentos donde gobiernen los centralistas, va a haber un gobierno donde gobiernen los federalistas, así se van a estar alternando el poder, pero en un momento dado, cuando están gobernando los centralistas, todos estos estados del norte los descuidan, es decir, apenas en Texas había 200 mexicanos, por ejemplo, ¿no? Cuando los tejanos, encabezados por Samuel Houston, invaden Texas y se apropian del estado. Y después ya ven, ya bueno, después se va a hacer parte de los Estados Unidos. Igual, todos estos estados de Colorado, Utah, Nevada, ¿no? Nuevo México, California, todos estos había muy pocos mexicanos. Entonces, obviamente los Estados Unidos van a aprovechar para poder ir llevando colonos e ir aprovechando. Esta es la culpa del centralismo de que, por un lado, no hayamos perdido todo este territorio, esos gobiernos centrales, ¿no? De no darles no dejar que se gobernaran de otra manera, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Imagínense México, qué tipo de potencia sería ahorita si se hubiera conservado todo esto. Pero bueno, en fin, eso ya fue. Entonces, bueno, obviamente, al ser una república federal, todas las provincias pueden gobernar de manera independiente. Acá no, acá todo se decide desde el centro, ¿no? Aquí el centro no tiene el control fiscal, también se llama pacto fiscal, es decir, cada estado tiene sus propios impuestos, ¿no? Hay una libertad de comercio, yo puedo, Guadalajara, Jalisco, puedo comerciar con Colima o con Nayarit como yo guste, ¿no? En los centralistas, no, todo se dicta, si se fijan,
todo desde el centro, o sea, el poder central es el que decide quién gobierna con quién, es decir, pues como una monarquía, ¿no? Y obviamente los liberales sienten una antipatía por todavía los españoles que quedaban aquí, y acá no, los conservadores aún querían que gobernara los reyes o los virreyes, ¿no? Entonces, esto va a ser toda la historia del siglo XIX, va a ser la lucha entre estos dos grupos, entre federalistas y centralistas. Muy bien, perfecto. ¿Hasta aquí alguna duda? Con este le vamos a dejar hoy aquí, ¿no? Y vamos a seguir entonces nuestro calendario, el calendario que les envié. Por si tienen alguna duda del calendario, avísenme. Vamos a tener unas clases que van a ser, por ejemplo, ahorita estamos a las 5, la del próximo clase es igual a las 5, igual a las 5. Y las del 11 y 12 son a las 5, pero la del 13 es a las 6. Y posteriormente, lunes y viernes son a las 5, martes, miércoles y jueves son a las 6, ¿no? Entonces, ojo, chequen también eso de los calendarios para ir viendo esto. Entonces, de Historia de México nos quedan todavía 3 clases y próximo miércoles vemos matemáticas para continuarle con un poco de analítica, ¿sale? Muy bien, nos vemos entonces de noche próximo miércoles. Tengan buena tarde. Y ahorita les voy a enviar un material aquí al chat para que lo vayan estudiando también. Sí, profe, gracias. Maestro. Buen día. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día, maestro. profe. Nos vemos el martes. Hasta luego. Miércoles. Así es. Ah, sí, el miércoles.